para supervisar trabajos, tanto programados como de emergencia, con o sin el amparo de una licencia o registro, y dejar registro de ello en el sistema de supervisiones. Se deberán realizar supervisiones a trabajos tanto programados como de emergencia, trabajos que no requieren del amparo de una licencia o registro, o ambos, donde se realice la actividad, trabajo o maniobra, y dejar registro de ello en el sistema de supervisiones. Lo anterior puede ser apoyado de una solución móvil, o bien documentalmente y directo del computador, con las respectivas evidencias del formato de registro para supervisiones efectivas, en la que el supervisor determinará qué actividad de campo observará. El compromiso establecido para el número de licencias o trabajos, actividades o maniobras a supervisar es el siguiente. Cuando el tipo de supervisión sea de la alta dirección, es decir, de tipo de inspección gerencial, el director y coordinador deberán supervisar una vez cada 6 meses. El gerente, subgerente nacional y gerente regional una vez cada 4 meses. El subgerente regional una vez al mes. El superintendente de zona 2 veces cada mes. El secretario general de sección del SUTER una vez cada mes. El jefe de departamento y de oficinas nacionales una vez cada 3 meses. Y el jefe de departamento y de oficina regional deberá supervisar una vez cada mes. Cuando el tipo de supervisión sea de mandos con personal de campo a su cargo, es decir, tipo de inspección de línea de mando, los jefes de departamento, jefe de área, oficina y supervisor deberán supervisar una vez cada semana. El cabo y profesionista deberán supervisar 2 veces cada semana. Cuando el tipo de supervisión sea de la Comisión de Seguridad e Higiene, los miembros de la Comisión de Seguridad e Higiene deberán supervisar una vez al mes, y los jefes de oficina de Seguridad e Higiene y supervisores 3 veces cada semana. Y el tipo de inspecciones cruzadas, correspondientes a las supervisiones de nivel nacional, el personal designado por las gerencias regionales deberán supervisar una vez al año, y para las supervisiones cruzadas regionales, los jefes de departamento de zona deberán supervisar una vez cada 6 meses. En caso de que la supervisión sea suspendida por la reprogramación o cancelación de los trabajos, deberá realizarse una supervisión de otra actividad para cumplir con el periodo de supervisión, es decir, cantidad de supervisiones en el sistema de supervisiones efectivas de transmisión, con la finalidad de garantizar el monitoreo del cumplimiento a los procedimientos operativos. En otras palabras, solo contará como supervisión cuando en el trabajo, actividad o maniobra se haya ejecutado y realizado la supervisión de acuerdo como se describe en el presente procedimiento. ¿Qué actividades debo supervisar preferentemente? Antes de trasladarse al lugar de los trabajos, hay un proceso más por atender, y es el proceso de seleccionar qué trabajo supervisar. Para ello, es de suma importancia priorizar y enfocar los esfuerzos y los recursos en los trabajos, actividades o maniobras de mayor nivel de riesgo de las especialidades, o que estadísticamente han generado la mayor cantidad y gravedad de lesiones e incluso muertes. Para ello, es importante conocer la historia de accidentalidad para saber qué trabajo, actividad o maniobra supervisar, así como los controles que debemos validar en la supervisión para asegurar que el pasado negativo no se repita. A continuación, para facilitar esta elección de la priorización de los trabajos a ser supervisados, se presenta la estadística de accidentalidad para definir el diagrama de Pareto de los accidentes por especialidad y tipo de accidente en la subdirección de transmisión. Como pudiste observar en la estadística de accidentalidad por especialidad y de accidentes mortales, las actividades que deben tener prioridad para ser supervisadas son actividades con riesgo de choque eléctrico, caída a diferente nivel, contacto con calor por arco eléctrico,
y golpeado por objetos suspendidos o que caen desde lo alto. Estos controles deberán ser evaluados en su cumplimiento con base en las evidencias que se alimentan al sistema de supervisiones efectivas, como prueba del cumplimiento o incumplimiento de los procedimientos y metodologías de trabajo reconocidas y documentadas como seguras. A continuación, conoceremos los diferentes métodos de trabajo existentes, a fin de evitar que los riesgos críticos se materialicen, a través del establecimiento de los controles prioritarios para la erradicación de las causales de accidentes mortales. El primer riesgo crítico que observaremos es el choque eléctrico y su método de trabajo es sobre el elemento a intervenir en muerto, que son las actividades que salvan vidas, y sobre el elemento cercano con el peligro de electricidad presente. Los controles prioritarios establecidos para evitar este tipo de accidentes son: para el elemento a intervenir en muerto, número 1, asegurar las acciones que salvan vidas, que consisten en tramitar licencia correspondiente en sitio antes de iniciar las actividades, aperturas visibles, aplicar bloqueos mecánicos y eléctricos y señalización, detectar ausencia de potencial e instalar equipos de puesta a tierra y en cortocircuito en el área de trabajo. Para el elemento cercano con el peligro de electricidad presente, número 1, uso de avisos preventivos, acordonamientos, barreras normalizadas, conos, líneas de restricción de movimiento, sistemas sonoros de alertamiento por potencial eléctrico próximo, entre otros medios probados e igualmente eficaces, evidencia de que ante el error humano hay medios que impiden que ocurra un incidente grave o mortal. Número 2. Durante los trabajos, actividades o maniobras en la cercanía de líneas o conductores energizados, respetar siempre las distancias de seguridad indicadas en el Reglamento de Seguridad e Higiene, capítulo 800 vigente. Y número 3. Para el caso de actividades en estructuras con más de un circuito, tramitar licencias en vivo con bloqueo de cierre en los circuitos adyacentes que no serán intervenidos. El segundo riesgo crítico que observaremos es la caída a diferente nivel, derivado de los trabajos desarrollados en alturas, para lo cual se debe considerar, número 1, que todo trabajador que labore en una posición elevada, es decir, 1.80 metros sobre el nivel del piso o menos, en caso de no tener sustentación firme, el nivel de referencia será la superficie considerada como base para medir la altura del plano de trabajo. Debe asegurarse mediante arnés de seguridad, línea de vida y dispositivo de anclaje adecuado. Cuando se requiera trabajar con manos libres, se deberá utilizar arnés de seguridad con anillos D incluidos en el uso de la bandola. Número 2. Uso de sistema anticaídas, arnés y línea de vida, con amortiguador o retráctil, entre otros medios probados e igualmente eficaces. Número 3. Uso de sistemas de posicionamiento, es decir, bandola, cordón de posicionamiento ajustable, entre otros medios probados e igualmente eficaces. Número 4. Uso de dispositivos de ascenso y descenso controlado, como lo son línea de vida vertical con dispositivo absorbedor de energía, ganchos de gran apertura, entre otros medios probados e igualmente eficaces. Número 5. Para trabajos en canastillas, además deberá colocarse el freno de mano y otros dispositivos de frenado. Se colocarán topes en las ruedas traseras en ambos sentidos. Y por último, número 6, para trabajos con escaleras portátiles para ascender o descender, estas deben ser aseguradas firmemente apoyadas en los extremos y asegurada con soga en la parte central. Como tercer riesgo crítico es el contacto con calor por arco eléctrico. Para este riesgo existen diferentes métodos de trabajo que observaremos a continuación. El primer método de trabajo es el traje conductor o mano desnuda, donde los controles prioritarios establecidos para evitar este tipo de accidentes se deberá, número 1, inspeccionar que no haya suciedad, roturas, grasas, tierra, que esté húmedo, contaminado o algún otro. Número 2, verificar que el traje conductor cumpla con los parámetros de las pruebas, de acuerdo con el procedimiento correspondiente. Número 3,
no hacer contacto simultáneamente con ninguna parte de diferente potencial a la que se esté trabajando. Número 4. Respetar las distancias mínimas de seguridad. Número 5. Uso de pértigas aisladas o sogas para el envío de herramientas y materiales. Número 6. Para el caso de que dos linieros trabajen en la misma canastilla o grúa aislada con el traje conductor, asegurar que los trajes estén conectados entre sí por medio del electrodo del traje conductor. Y por último, número 7. Para trabajos con canastillas o grúa aislada, estas deberán de aterrizarse. El segundo método de trabajo son los trabajos en aislado sobre aislado o mano enguantada, donde los controles prioritarios establecidos para evitar este tipo de accidentes son: número 1. Uso de guantes dieléctricos. Número 2. Verificar que el traje conductor, torre y escalera cumplan con los parámetros de las pruebas de acuerdo al procedimiento correspondiente. Número 3. El medio aislante como pértigas aislantes, canastillas con brazo aislado, las plataformas aisladas y sogas deben estar secas y limpias. Número 4. No hacer contacto simultáneamente con ninguna parte de diferente potencial a la que se esté trabajando. Número 5. Respetar las distancias mínimas de seguridad. Número 6. Las distancias de seguridad se mantendrán también para la canastilla, su brazo aislado y plataformas aislantes con respecto a fases en que no se esté trabajando y también con respecto a tierra. Número 7. Las canastillas deben tener su correspondiente liner o cubiertas interiores de polietileno en buenas condiciones. Y por último, número 8. Las grúas aisladas o canastillas deben conectarse a tierra. El tercer método de trabajo son los trabajos con pértigas, donde los controles prioritarios establecidos para evitar este tipo de accidentes son: número 1. Uso de guantes dieléctricos. Número 2. Cumplir con la distancia de seguridad de trabajos con pértigas. Esta es la distancia medida desde el conductor a las manos del liniero, misma que se considera a partir de la parte metálica más baja de la pértiga, o en su defecto se aumentarán 15 centímetros, más las distancias mínimas de seguridad que se especifiquen en la sección 810, inciso H del Reglamento de Seguridad e Higiene, capítulo 800 vigente. Número 3. Uso de guantes dieléctricos en condiciones de humedad permisible. Número 4. Inspeccionarse broches y limpieza antes y después de usarse. Y por último, número 5. Para trabajos con canastillas o grúa aislada, estas deberán de conectarse a tierra. El cuarto método de trabajo es el lavado de aislamiento de líneas o equipo energizado, donde los controles prioritarios establecidos para evitar este tipo de accidentes son: número 1. Uso de guantes dieléctricos, ropa para agua y equipo de protección personal. Capítulo 800 vigente, sección 819 del Reglamento de Seguridad e Higiene de la Subdirección de Transmisión. Número 2. Depósito de agua sin óxido, arena, entre otros. Número 3. Sin solventes. El lavado debe hacerse solamente con la presión del chorro de agua sobre el aislador. Número 4. El lavado al lado opuesto a la dirección del viento. Número 5. Verificar que el agua desmineralizada cumpla con los parámetros de las pruebas de acuerdo al procedimiento de lavado vigente. Número 6. Aterrizar en todo momento del lavado el equipo y la pistola del operador, lo más cercano a la boquilla de la pistola. Si se requiere retirar la tierra por alguna razón, deberá suspender el flujo de agua de manera previa. Número 7. Cumplir con las tablas 1 y 2 contenidas en el Reglamento de Seguridad e Higiene, capítulo 800 vigente, sección 819 del Reglamento de Seguridad e Higiene de la Subdirección de Transmisión. Número 8. Se deberá lavar de abajo hacia arriba para elementos en vertical. Si es horizontal, será en contra del viento. Y por último, número 9, para lavar equipos muy esbeltos, ajustar presión según el Reglamento de Seguridad e Higiene, capítulo 800 vigente, sección 819 del Reglamento de Seguridad e Higiene de la Subdirección de Transmisión. El sistema de supervisiones efectivas de la Subdirección de Transmisión
en su apartado de evaluación a las evidencias proporcionadas por los supervisores, mediante las cuales podrá constatarse si la práctica es consistente con los procedimientos o si existe incumplimiento de los procedimientos y metodologías de trabajo reconocidas y documentadas como seguras. Esta medición nos reflejará un indicador más denominado disciplina operativa. Para la obtención de este indicador se deberá comprobar la ausencia o cumplimiento de cada uno de los controles definidos en la tabla de controles críticos para la interrupción de una cadena causal con potencial de daño de incidentes graves y mortales en la subdirección de transmisión, de tal suerte que, si la planeación de oficina o de campo fuera la evidencia ausente, el valor de la disciplina operativa reflejaría un valor distinto del 100%. El complemento diferencial respecto del 100% sería esos incumplimientos, ya sea que no exista la RIM como evidencia o que su existencia o su condición no cumplan con lo normativamente estipulado. Es decir, puede estar presente, pero puede estar mal elaborada y el trabajo mal realizado. El algoritmo de cálculo del indicador de la disciplina operativa sería el siguiente. El porcentaje de cumplimiento de disciplina operativa es el equivalente a las supervisiones con cumplimiento entre el total de supervisiones evaluadas, y ese resultado se multiplica por 100. Una supervisión con cumplimiento será aquella que, además de contener las evidencias requisitadas y depositadas en el sistema de supervisiones efectivas de la subdirección de transmisión, deben cumplir con la técnica normativa de una supervisión descrita con base en la realización de la supervisión efectiva en campo del presente procedimiento. Realización de la supervisión efectiva en campo. La supervisión efectiva deberá realizarse de acuerdo con lo siguiente. Inciso A. Portar la ropa, calzado y el equipo de protección personal suficiente y adecuado, considerando la identificación de peligros y riesgos y sus controles establecidos. Inciso B. Dirigirse al área donde se realizará el trabajo previamente asignado. Inciso C. Al llegar al sitio, deberá observar al personal en el área por un tiempo mínimo de 20 a 30 segundos, con la finalidad de detectar los actos inseguros evaporativos. Los actos inseguros evaporativos son aquellos en los que el personal corrige la desviación al saberse supervisado. Significa que el personal conoce las reglas de seguridad e higiene y las prácticas seguras, pero por alguna razón no consideran que deben seguirlas cuando la figura de autoridad no está presente en el área. Inciso D. Continuar la observación considerando las 5 categorías, que son cada uno de los 5 listados que permiten identificar las conductas, es decir, comportamientos de los colaboradores, que a continuación se describen. Número 1. Acciones y reacciones de las personas. Estas se refieren a observar los actos evaporativos y las reacciones del personal, es decir, la observación de conductas, como cuando ajustan o colocan su equipo de protección personal, cuando cambian de posición, por ejemplo, se alejan del área de trabajo, caminan alejándose del campo visual del supervisor, cuando calzan vehículos, cuando amarran escaleras, si colocan su línea de vida al punto fijo, si firman los formatos de planeación RIM, si reacomodan su trabajo, por ejemplo, cuando despejan el área de trabajo, si dejan de trabajar, cuando colocan sus equipos de puesta a tierra, si aterrizan su equipo, por ejemplo, grúa y/o equipos, o cuando colocan señalización, tarjetas, entre otros. Número 2. Equipo de protección personal. Se refiere a observar de la cabeza a los pies a cada uno del personal, asegurándose que porte correctamente su ropa y calzado de trabajo, su equipo de protección personal y que éste lo proteja de acuerdo con el área donde se ubique y a la actividad que esté desarrollando. Se observa que el personal use casco clase E y barboquejo, que use lentes de protección, que use ropa de trabajo y correctamente fajada, que no porte accesorios metálicos,
que no use camiseta con estampados y o que no sea 100% de algodón, que use guantes de trabajo adecuados, que use arnés, bandola, línea de vida y dispositivo absorbedor de energía anticaídas, que use botas dieléctricas y que use equipo para línea viva, como guantes de algodón, pértigas, traje conductor, botas conductoras, entre otros. Número 3. Posiciones de las personas. Se refiere a evaluar las posiciones de las personas preguntándose: ¿es la forma correcta de levantar cargas? ¿Existe algún riesgo de ser golpeado, caer o tropezar? ¿Hay forma de sufrir quemadura, exposición a gases tóxicos, humos o vapores? Por ello se observa si el personal se podría golpear contra objetos o ser golpeado por objetos, si se podría quedar atrapado dentro, entre o sobre objetos o equipos, si tendría caídas, quemaduras por arco eléctrico, contacto con corriente eléctrica, sobreesfuerzos como levantar objetos pesados, inhalación, absorción y o ingestión de sustancia peligrosa, o si tendría posiciones inadecuadas o incómodas de riesgo. Número 4. Herramientas y equipo. Se refiere a observar que las herramientas y equipo que se utilizan para el trabajo sea el suficiente, adecuado y que se encuentre en condiciones seguras. Evitar que se adapten o modifiquen herramientas o equipos y que se usen herramientas artesanales, es decir, hechizas. Usar equipo y herramientas para actividades diferentes para las que fueron diseñadas. Y es importante mencionar que esta categoría de observación no es para realizar inspección a herramienta o equipo, sino para observar su uso. Por ejemplo, el uso de equipo y herramientas incorrectas para el trabajo, el uso de equipo y herramientas utilizados en forma incorrecta, el uso de equipo y herramientas en condiciones inseguras o en mal estado, o que no cuenten con herramientas y o equipos adecuados. Número 5. Procedimientos. Se refiere a verificar que los colaboradores conozcan y cumplan con los pasos del procedimiento o instrucción de trabajo, así como observar el orden y limpieza del área de trabajo para evitar que se origine algún incidente. Es necesario verificar si los procedimientos no son conocidos o entendidos, si no se aplican o se omiten, si existe falta de orden de trabajo o planeación de oficina, así como planeación de maniobra en sitio. Es importante mencionar que para trabajos de emergencia no procede la planeación de oficina y es fundamental que exista orden y limpieza adecuada para el trabajo. Es muy importante considerar que los trabajos, actividades o maniobras de emergencia son aquellos que nacen o se generan de un evento imprevisto, no planeado o inesperado, y que por tal condición ignoramos la causa que lo generó por un tiempo determinado. Por ello es imposible conocer los peligros presentes o evaluar los riesgos a los que nos enfrentaremos, y menos tener condiciones para controlarlos. Cuando llega el momento donde conocemos la causa u origen de la emergencia, tenemos dos opciones: reparar en el momento o durante el resto de la jornada, lo que estará en función de los recursos disponibles y las condiciones de la Red Nacional de Transmisión, horarios, condiciones climáticas, etc. La segunda opción es bajo la condición de que los daños a la Red Nacional de Transmisión no pudieron ser resueltos como emergencia, porque requiere de más recursos, ya sea humanos, materiales o de tiempo, y solo se aplican reparaciones provisionales y se reprograma su reparación para días posteriores. Justo en ese momento, la atención del evento deja de ser tratada o atendida bajo el origen de emergencia, debido a que ya contamos con información del tipo de trabajo necesario, así como los peligros y riesgos que estarán presentes durante la reparación definitiva de los trabajos.
En el párrafo anterior se describe la relación causal determinada en investigaciones de accidentes, donde los trabajos fueron atendidos bajo la excusa de que nacieron como emergencia y después de varios días se siguen atendiendo igual, cuando ya no lo era. El gran riesgo de no actuar correctamente se materializa con una deficiente planeación, ya que se argumenta que por su origen como emergencia no se realizó la planeación de oficina. Ejemplo, por la madrugada ocurre un disparo permanente de línea. Se llama al personal y se le instruye revisión para identificar la causa. Realizan su reunión de inicio de maniobra, RIM, para atender la instrucción emitida. Se identifica estructura colapsada, se reporta la condición y se hacen maniobras para librar la línea. Se les comenta que los trabajos para restablecer se harán en la mañana siguiente y reciben la instrucción de retirarse, programando la instalación de una estructura o torre auxiliar de emergencia. En esta etapa ya no ignoramos la causa ni lo que debemos hacer. Es por ello por lo que a partir de este momento la atención deja de ser de emergencia. Ahora el trabajo debe atenderse como un trabajo programado. Esta metodología nos brinda un mayor espectro de evaluación y prevención. Inciso E. Se deberán ponderar los actos inseguros observados de acuerdo con las categorías, aplicando los siguientes factores numéricos de severidad. El factor de severidad representa el valor numérico para ponderar los actos inseguros o desacertados, con relación al riesgo de lesión o daño al personal, ambiente o proceso, bajo los criterios del factor de severidad según el acto observado. El factor de severidad de punto 1 se asigna cuando la evaluación del acto inseguro observado es una violación menor a un procedimiento o práctica escrita, pero que no existe posibilidad de lesión, y su acción para reorientar la conducta es un llamado de atención verbal. El factor de severidad de punto 5 se asigna cuando la evaluación del acto inseguro observado es una violación a una práctica escrita y existe el potencial de sufrir una lesión que requiera de primeros auxilios o tratamiento médico, pero que no causará incapacidad temporal, y su acción para reorientar la conducta es un llamado de atención por escrito. El factor de severidad de 1 se asigna cuando la evaluación del acto inseguro observado es una violación a una práctica escrita, con el potencial de causar una incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial o permanente total, con pérdida de tiempo laborable por hospitalización, rehabilitación o fallecimiento, y su acción para reorientar la conducta es un llamado de atención por escrito, para inicio de trámite administrativo. Se realizará el cálculo de los indicadores de índice de actos seguros, que es un indicador proactivo que muestra el grado de compromiso de los colaboradores con las normas y buenas prácticas para la seguridad y la salud durante la ejecución de actividades de trabajo a través de un índice en porcentaje e índice de actos inseguros, que se determina haciendo una sumatoria de los productos de cada acto inseguro por su factor de severidad, dividiendo la suma entre el número de personas observadas, cometiendo o no actos inseguros o desviaciones. El índice de actos seguros total debe tener integradas las observaciones de los actos inseguros y el conteo total del personal observado. Una persona puede ser observada cometiendo uno o más actos inseguros en el mismo recorrido, por lo que se deberá sumar cada desviación observada. Es importante contabilizar al personal observado o abordado, es decir, aquellos sobre los que se efectuó una observación segura o insegura en su actividad, con los que se estableció el contacto y se habló sobre aspectos de seguridad y salud, y los actos inseguros detectados, y para ello existe un rango de medición del índice de actos seguros, el cual se observa de la siguiente manera. Se considera seguro si se obtiene un resultado mayor que 98%. Se considera preventivo entre 94% hasta 98%. Y se considera peligroso si se obtiene un resultado menor que el 94%.